Hoy quiero hablarte de dos personajes que no solo marcaron una industria, sino que literalmente cambiaron el mundo tal y como lo conocemos. Estoy hablando de Steve Jobs y Bill Gates. Dos nombres que muchas veces asociamos con rivalidad, y vaya que la hubo, pero que también comparten algo clave, enseñanzas potentes que cualquiera puede aplicar, seas emprendedor, estudiante o simplemente alguien curioso que quiere entender cómo piensan los grandes. Ahora, no esperes las típicas historias recicladas que ya escuchaste 1000 veces. En este vídeo vamos a ir un poco más allá y te voy a contar datos poco conocidos, anécdotas que casi nadie menciona y, lo más importante, lecciones prácticas que vas a poder usar en tu vida o negocio. Por ejemplo, ¿sabías que la filosofía de piratas que Jobs le inculcó a su equipo fue clave para que naciera la Macintosh? ¿O que Gates, el gran Bill, no solo construyó un imperio, sino que también supo salvar a su mayor competidor justo en su peor momento? Quédate, porque al final de este vídeo no solo vas a entender mejor a estos dos genios, sino que te vas a llevar ideas poderosas para tu propio camino. Dentro vídeo. Steve Jobs y Bill Gates empezaron sus caminos más o menos al mismo tiempo, pero sus estilos no podían ser más distintos. Aún así, los dos compartían una misma idea: llevar la tecnología a las masas. Sus historias arrancaron por separado, pero terminaron chocando en lo que fue una de las rivalidades más épicas de la industria. Por un lado tienes a Jobs, que junto a su amigo Wozniak fundó Apple en el 76 en el garage de sus papás. Su primera creación, una computadora básica llamada Apple I. Y cuando digo básica, estoy hablando en serio, porque era literal una tabla de circuitos, sin carcasa, sin teclado, sin monitor. Si la querías usar, bueno, tenías que armarla tú mismo. Pero poco después, con la Apple II, dieron un salto brutal. Crearon una computadora personal que cualquiera podía tener en su casa. Mientras tanto, Gates fundaba Microsoft en el 75 junto a Paul Allen. Pero acá viene un detalle clave. Microsoft no hacía computadoras, nada de hardware. Ellos se centraban en el software, es decir, los programas que necesitas para que una computadora funcione. Y uno de sus grandes logros fue crear un sistema operativo llamado MS-DOS. Imagínatelo algo así como el cerebro de las computadoras. No tenía esos gráficos coloridos ni las ventanas que puedes arrastrar y minimizar como las de hoy, sino que todo se manejaba con líneas de texto y comandos, pero que aún así podía ser súper eficiente. Tanto así que dominó el mercado en los años 80. Y acá es donde viene la astucia de Gates, porque él no quería fabricar computadoras, quería que su software estuviera en todas las computadoras del mundo. Su estrategia: licenciar su sistema a otros fabricantes. El resultado: ganaba dinero cada vez que alguien lo usaba. Simplemente brillante. La primera vez que Gates y Jobs colaboraron fue a finales de los años 70. Jobs estaba trabajando en un proyecto llamado Lisa, una computadora con interfaz gráfica, algo totalmente nuevo para esa época, y necesitaba aplicaciones, y adivina a quién llamó en ese momento: a Microsoft. Gates, por supuesto, aceptó, pero enseguida se dio cuenta de algo. Mientras Jobs se obsesionaba con cada detalle del diseño, Gates veía una sola cosa: el negocio. Jobs decía cosas como: este botón tiene que verse y sentirse perfecto. Y Gates pensaba: ¿funciona? ¿Podemos escalar esto a millones de personas? Jobs soñaba con una obra de arte, Gates con conquistar el mercado. Dos cerebros, dos mundos. En 1981, Jobs lideraba el proyecto Macintosh y tenía una sola idea clara: no quería un equipo de empleados tradicionales, quería rebeldes. De hecho, en una reunión lanzó una frase que quedó para la posteridad: es mejor ser un pirata que unirse a la armada. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué quería decir Jobs con eso? Bueno, para él, las empresas grandes eran como armadas, rígidas, jerárquicas, llenas de reglas. Él quería que Apple fuera otra cosa, algo distinto, una tripulación de piratas, pero de piratas tecnológicos, gente que rompiera las normas, que pensara distinto, gente que
gente que se atreviera, que fuera auténtica. Tanto así que colgaron una bandera pirata con el logo de Apple en las oficinas del equipo Macintosh. Y la verdad es que esa mentalidad fue la que inspiró el nombre de la película Piratas de Silicon Valley. Entonces, mientras Jobs buscaba crear productos hermosos controlando cada detalle de principio a fin, Gates se enfocaba en hacer la tecnología accesible para todos, vendiendo software y dejando que otros construyeran el hardware. Entonces, uno soñaba con el diseño perfecto, el otro con tener un impacto masivo. Dos visiones opuestas, pero con algo muy claro en común. Ambos querían cambiar el mundo. Steve Jobs no era solo un empresario, era obsesivo, era perfeccionista, un tipo que veía la tecnología no solo como una simple herramienta, sino como una forma de arte, ¿no? Todo lo que tocaba tenía que ser funcional, pero ojo, también tenía que ser hermoso, que verse único, diferente, auténtico. Porque para él no bastaba con que algo funcionara, tenía que generar una experiencia. Y eso lo entendió desde el diseño. Antes de Apple, usar una computadora era todo un enredo, una cosa dificilísima. Eran máquinas diseñadas para especialistas, complicadas, cero intuitivas, y ahí es donde entra a tallar Jobs, porque él vino a decir, no, a ver, esto tiene que ser simple, tiene que sentirse natural. Y un ejemplo clarísimo es el mouse, ¿no? Algo que hoy usamos todos los días, pero que fue Apple quien lo llevó al público masivo por primera vez con la Macintosh en 1984. Y ojo, porque la idea no nació de Jobs, él más bien vio esto en los laboratorios de Xerox PARC, pero cuando lo vio entendió el potencial y se le vino una frase que define toda su filosofía. No inventamos el mouse, pero lo hicimos accesible y lo hicimos hermoso. Jobs no pensaba solamente en funcionalidad, pensaba en cómo se sentía usar la tecnología. Y eso obviamente lo cambió absolutamente todo. El mouse que sacó Apple era, ojo, mucho más barato que el de Xerox y además mucho más fácil de usar. La clave para llegar a eso, simplicidad y diseño. De hecho, ese fue el sello de Apple desde el día 1 de sus operaciones. Cuando lideró el desarrollo de la Macintosh, Jobs armó un equipo pequeño pero brillante y, valgan verdades, medio rebelde también. Y les marcó 3 principios que iban a regir su proyecto. El primer principio rezaba de la siguiente manera: la simplicidad es la máxima sofisticación. ¿Qué quería decir con esto Jobs? Que cualquiera podía usar el producto sin necesidad de manuales complicados, literal, nada de volverte loco leyendo instrucciones o etcétera, etcétera. El segundo principio también era muy al estilo de Jobs: haz algo hermoso pero a la vez funcional. Para él no era o una cosa o la otra, no, tiene que ser hermoso y funcional a la vez. De hecho, ¿sabías que obligó a rediseñar las placas, ojo, internas de la Macintosh? Esas que nadie ve solamente porque no le parecían lo suficientemente estéticas. Y el tercer principio, su favorito de todos, el más Jobs de todos, podemos decir así, es mejor ser un pirata que unirse a la armada. Y de este ya te he comentado, ya lo conoces, era para él casi un mantra. Significaba romper las reglas, pensar distinto, arriesgarse, lanzarse a la piscina. De hecho, tan en serio se lo tomó que colgó una bandera pirata en la oficina del equipo. Y aquí viene otro detalle que marcó a Jobs: su obsesión por tener el control absoluto. No solamente del diseño, sino también del hardware, del software, hasta del empaque, de absolutamente todo. Jobs quería controlarlo todo. ¿Sabías que con el primer iPhone pidió más de 50 prototipos? Porque ninguno le parecían lo suficientemente perfectos. Quería que cada detalle, el tacto, la sensación, la interfaz, fuera impecable. Y esa obsesión lo llevó a construir algo que en ese momento era totalmente nuevo: un ecosistema cerrado, donde cada producto funcionara a la perfección con los demás, como un relojito suizo. Para el usuario eso era magia, para Apple era poder, porque al controlar todo también controlaban cómo se usaban sus productos. Entonces, si Jobs era el artista, Gates era el estratega, un tipo con visión a largo plazo que no necesitaba conquistar con diseño porque su foco estaba en otra cosa, en el software.
Gates quería que su sistema estuviera en todos lados y, spoiler, lo logró. Uno de los momentos más claves en la carrera de Gates fue su acuerdo con IBM. Estamos hablando de los años 80. IBM, que era el gigante tech en ese momento, estaba por lanzar su primera computadora personal, pero le faltaba algún sistema operativo para que funcionara. Y allí es donde aparece Microsoft con el famoso MS-2. Pero ojo con esto, porque cuando firmaron el contrato, Microsoft ni siquiera tenía un sistema operativo propio, así como lo estás oyendo. Te voy a contar lo que pasó. Primero, Gates prometió más de la cuenta. ¿Por qué? Porque en vez de desarrollar uno desde cero, fue y compró un sistema llamado Q2 a una empresa chiquita allá en Seattle. Pagó $50,000, lo modificó, lo rebautizó como el MS-2 y lo puso sobre la mesa. Lo que hizo después fue más brillante todavía, porque cuando IBM le pidió el sistema, en lugar de venderlo, Gates propuso licenciarlo. ¿Qué significaba eso? Que IBM podía usar MS-2, sí, pero que Microsoft se quedaba con los derechos. O sea que cada vez que IBM vendía una computadora, Microsoft también ganaba. Pero eso no fue todo, porque Bill Gates también licenció MS-2 a otros fabricantes. Así que mientras unos competían con IBM, todos usaban el sistema de Microsoft. El resultado, Microsoft no dependía de un solo cliente y su software se volvió el estándar de la industria. O sea, negocio redondo. Entonces, mientras Jobs quería controlarlo todo, hardware, software, diseño, hasta el empaque, Gates fue más práctico. Yo no quiero hacer computadoras, quiero que mi software esté en todas. Y esa decisión le trajo muchas, pero muchas ventajas. La primera ventaja, por ejemplo, la escalabilidad, ya que como no tenía que fabricar absolutamente nada, pudo crecer más rápido que nadie. La segunda ventaja, la flexibilidad. Al licenciar su software a diferentes marcas, diversificó ingresos y evitó depender de un solo cliente. Y tercera ventaja, la más importante, dominó el mercado, porque si tú querías usar una PC, lo más probable es que tuviera MS-2 y después Windows. Un ejemplo clarísimo fue la famosa guerra de los navegadores en los 90, cuando salió Netscape, que era el navegador más popular en ese momento. Microsoft respondió incluyendo Internet Explorer gratis con Windows. Si este video te está resultando útil, no olvides darle clic a la campanita para suscribirte. Eso me ayuda a llegar a más personas interesadas en aprender sobre marketing, publicidad y emprendimiento. Y también me da un feedback para seguir creando contenido de valor para ti. La jugada, por supuesto, borró del mapa la competencia y consolidó aún más el poder de Microsoft sobre todo el ecosistema. Y ahora viene un detalle poco conocido pero brillante. Durante las negociaciones con IBM, Gates metió una cláusula que pasó medio desapercibida, pero que, ojo, fue clave e importantísima. IBM no podía desarrollar su propio sistema operativo sin pagarle una penalización a Microsoft. Cáete para atrás. Le llamaban la cláusula del gigante dormido, porque aunque IBM hubiera querido despertar, Gates ya se había asegurado de ganar igual. La relación entre Jobs y Gates fue cualquier cosa menos simple. De hecho, tuvieron momentos de tensión, acuerdos inesperados, y sí, también hubo peleas públicas. De hecho, muchísimas, pero vamos por partes. Steve Jobs nunca tuvo pelos en la lengua. Y si tenía que decir que Gates le había robado ideas, simplemente se lo decía, sin tapujos. De hecho, una de las escenas más conocidas ocurrió en los años 80, cuando Jobs enfrentó a Gates cara a cara, face to face, y le dijo sin filtros: ustedes no tienen vergüenza porque han robado nuestras ideas para la interfaz gráfica. ¿A qué se refería con eso? A que Microsoft había incorporado elementos de la Macintosh en Windows. Y según Jobs, eso no era inspiración, era una copia barata, burda, descarada. Pero Gates, fiel a su estilo, le respondió con una frase que quedará para el recuerdo. Bueno, Steve, creo que ambos teníamos un vecino rico llamado Xerox y yo me metí en su mansión para robarle la televisión, pero valgan verdades, tú ya te habías llevado el estéreo. ¿Qué le quiso decir con eso? ¿Cómo lo podemos traducir? Que efectivamente, sí, Microsoft copió a Apple, pero Apple también se había inspirado en la tecnología gráfica de Xerox PARC.
Y eso ambos lo sabían. Así que, como se dice en mi país, entre gitanos no nos vamos a leer la mano, o como dicen por ahí, entre héroes no nos vamos a pisar la capa, ¿cierto? Ahora saltemos a los años 90, donde Apple estaba mal, de hecho muy mal. Su cuota de mercado caía y muchos pensaban que la empresa no sobreviviría. Y en ese momento crítico pasó algo impensado, inesperado. Bill Gates invirtió $150 millones en Apple. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía esa jugada? Bueno, por un lado fue un movimiento estratégico, obviamente. Microsoft estaba en la mira de prácticas monopolísticas y apoyar a su principal competidor ayudaba a bajar esa presión. Pero por otro lado también fue una tregua entre titanes. Gates y Jobs llegaron a un acuerdo. Microsoft seguiría desarrollando Office para Mac y Apple retiraría una demanda contra Microsoft por copiar elementos de su interfaz gráfica. Y aquí viene uno de los momentos que parecen sacados de una película. Durante la Macworld de 1997, Jobs apareció en el escenario y anunció esta inversión, mostrando en una pantalla gigante la cara de Gates mediante una videollamada. ¿Cómo es que reaccionó el público de Apple? ¿Qué dijeron los Apple lovers? Pues lo abuchearon, ¿sí? No les pareció, porque para muchos Gates venía a ser como el villano, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero Jobs fue claro y contundente con su mensaje y dijo: tenemos que dejar atrás esa idea de que para que Apple gane, Microsoft tiene que perder. Y eso obviamente cambió el juego. Y esto, haciendo paréntesis, se aplica a todos, ¿verdad? A emprendedores, a profesionales, porque para que tú brilles no tienes que opacar al otro. Y de eso ya nos venía enseñando Jobs. Aunque estaban en veredas opuestas, la competencia entre Jobs y Gates marcó toda una era. Apple se enfocó en el diseño, en la experiencia del usuario, en crear productos donde hardware y software funcionaran como uno solo, mientras que Microsoft se dedicó a dominar el software, a ser el estándar, a estar presente en cada computadora del mundo. Y aunque cada uno tenía un estilo diferente, la rivalidad los obligó a mejorar constantemente. Años después, Gates lo dijo de la siguiente manera, ¿no? Steve y yo representábamos dos lados de una misma moneda. Nuestra competencia hizo que ambos mejoráramos a la par. Bueno, hasta acá ya vimos cómo pensaban, cómo lideraban y también cómo chocaban, pero ahora vamos a ver algo también muy importante, y es qué es lo que podemos aprender de cada uno de ellos, de este par de genios. Primero empecemos por el diseño. Jobs no creía en que el diseño era cómo ese algo se ve. Para él el diseño era cómo funciona ese algo, desde cómo se siente un iPhone en la mano hasta lo intuitiva que es la interfaz de Mac OS. Jobs siempre puso la experiencia del usuario por encima de todo. Y ojo con esto, porque cuando desarrollaban el iPod, Jobs insistió en que cualquier canción debía estar a solo 3 clics de distancia. 3 clics únicamente, es decir, a 3 movimientos ya lo tenías. Esa obsesión por la simplicidad, de hecho, es lo que hacía que Apple destacara. Ahora hablemos del storytelling, donde Jobs era un maestro, ¿cierto? Porque Jobs pues no vendía productos, él vendía emociones. Si no, recordemos, cada presentación de Apple era todo un espectáculo, ¿no? Y no solamente te mostraba lo que hacía un dispositivo, te hacía desearlo, te hacía quererlo. De hecho, una de sus frases más famosas fue: las personas no saben lo que quieren hasta que se lo muestras, ¿no? Y finalmente hablemos pues de la exclusividad, ¿no? Jobs creía en el control total, hardware, software, diseñados en conjunto, como uno solo, ¿no? Funcionando perfectamente. Él no solamente garantizaba que todo funcionara perfecto, sino que también construía una percepción de lujo y Eso no solo garantizaba que todo funcionara perfecto como un relojito suizo, sino que también construía una percepción de lujo y calidad. Gates, en cambio, pensaba distinto. Para él lo importante no era que un producto fuera perfecto, sino que fuera accesible para millones de personas. Entonces, mientras Jobs cuidaba cada detalle, Gates apuntaba a escalar, a llegar lejos, rápido y de forma masiva. Un ejemplo claro fue cuando licenció MS-2 a IBM, ¿no? O sea, se aseguró de mantener los derechos del software, y eso le permitió que cualquier otra empresa también pudiera usarlo, y así se convirtió en el estándar del mercado. Otro punto, de hecho, es la visión.
Gates entendió antes que nadie que el software era más importante que el hardware. Mientras Apple buscaba controlar todo, Microsoft apostó a estar en todas las computadoras sin importar quién las fabricara. Y bueno, sobre el liderazgo, acá también se diferencia mucho de Jobs. Gates no necesitaba ser carismático. Él prefería rodearse de gente súper capaz, delegar funciones técnicas y liderar desde la lógica, ¿no? De hecho, una frase poco conocida pero muy suya lo resume: un software bueno y barato siempre será más útil que un hardware caro que nadie puede permitirse. Ahora veamos cómo es que enfrentaban el riesgo. Jobs se tiraba de cabeza, él se lanzaba a la piscina con zapatos y todo, como decimos acá. Invertía todo en una idea porque confiaba en su visión, como cuando apostó todo por el iMac que terminó salvando a Apple, recordemos. Gates, en cambio, era más calculador, no ponía todos los huevos en la misma canasta. Él diversificaba, negociaba, firmaba contratos estratégicos. Y en cuanto al liderazgo, pues Jobs lideraba con emoción, con intensidad, inspiraba, sí, es cierto, pero ojo con esto, también exigía, y muchas veces exigía hasta el límite, ¿no? Gates, en cambio, era más racional, más colaborativo, menos exigente, pero sí más tranquilo en el trato, ¿no? De hecho, se dice mucho sobre el estilo de liderazgo de Jobs, la manera de tratar a sus pares, a sus colaboradores. No me voy a ir por la tangente, pero sí voy a recomendar 2 libritos en los cuales puedes tú profundizar un poco más sobre lo que te estoy diciendo. Son estos 2 que en este momento estoy mostrando aquí en pantalla. Los 2 son escritos por Walter Isaacson. Ahora sí, retomemos y veamos cómo es que reaccionaban frente al fracaso. Jobs lo abrazaba. Cuando lo echaron de Apple, creó Next, luego Pixar, y esa caída fue lo que eventualmente lo llevó de vuelta a la cima, recordemos, ¿no? Gates, en cambio, era más de prevenir. Él observaba, aprendía de los errores ajenos y evitaba pisar el mismo charco 2 veces, o como decimos acá, tropezar con la misma piedra 2 veces. Entonces, ¿cuál de los 2 tenía razón al final, no? La verdad es que podemos llegar a la conclusión de que no hay una sola forma de tener éxito. Y esa es tal vez la lección más potente de todas, porque Jobs y Gates, si bien eran opuestos en casi todo, cada uno dejó una huella muy importante, una huella gigante, valgan verdades. Pero más allá de todo lo que lograron en vida, el verdadero impacto de Jobs y Gates trasciende productos, trasciende negocios. Estamos hablando de 2 personas que moldearon la forma en que usamos la tecnología a día de hoy y que terminaron respetándose profundamente a pesar de todos los choques, rivalidades y pleitos que tuvieron. Aunque siempre fueron rivales y cada tanto se tiraban por ahí sus dardos, en los últimos años algo cambió entre ellos. Y eso se notó especialmente en los momentos finales. De hecho, una de las escenas más importantes o potentes ocurrió en el 2011. Jobs estaba enfermo, de hecho muy enfermo, y Gates fue a visitarlo a su casa allá en Palo Alto. Tuvieron una conversación larga, hablaron de sus familias, de la vida y también del impacto que ambos habían tenido en el mundo de la tecnología. Tiempo después, Gates contó que quedó impresionado porque incluso en sus últimos días, Jobs seguía enfocado en lo que más amaba, los productos. Dijo que lo encontró increíblemente brillante y creativo hasta el final de sus días. Y hay un gesto que no muchos conocen, pero que lo dice absolutamente todo. Antes de que Jobs falleciera, Gates le escribió una carta en la que le expresaba su profunda admiración y respeto. Tiempo después, en una entrevista, Gates contó que Jobs leyó la carta con su familia y ese momento fue muy significativo para ambos porque más allá de sus diferencias, sabían perfectamente todo lo que habían representado, ojo, no solamente para la industria, sino también el uno para el otro. Y ya para cerrar, quiero dejarte con este último dato que en realidad es más bien un homenaje. Después del fallecimiento de Jobs, Gates lo elogió públicamente y dijo algo que resume todo lo que fue Steve. El mundo rara vez ve a alguien que haya tenido el impacto profundo que tuvo Steve, cuyos efectos serán sentidos por muchas generaciones. Si algo nos dejan Steve Jobs y Bill Gates es que no hay una sola forma de cambiar el mundo. Uno era perfeccionista, intenso, casi obsesivo hasta la locura. El otro era pragmático, calculador, con visión fría pero estratégica. Y aún así, los 2 dejaron huella.
Porque al final no importa si eres más del estilo Jobs o más del estilo Gates, lo que importa es tener claridad, es tener una visión, es tener estrategia y sobre todo lo más importante es tener la voluntad, el coraje de llevarla a cabo, ¿verdad? De llevarla hasta el final, incluso cuando nadie más cree en ti, incluso cuando nadie más lo entienda. Jobs solía decir que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Gates decía que cualquier software útil y barato podía llegar más lejos que cualquier hardware lujoso. Dos formas distintas de ver el mundo y sin embargo los dos lo cambiaron. Así que si hoy estás emprendiendo o liderando un equipo o simplemente estás pensando en crear algo, acuérdate de esto. No se trata de parecerte a Jobs, no se trata de parecerte a Gates. Se trata de encontrar tu manera, tu forma, tu autenticidad y sobre todo, como ya lo dije, de tener el coraje de hacerla funcionar. Y si te gustó esta historia, pues ya sabes, suscríbete al canal, dale click a la campanita porque se vienen muchas historias más que inspiran, que enseñan y que dan ganas de hacer las cosas distinto. Hasta la próxima, chao chao.